trabalho dignifica, é assim que nos explica o coração que nunca falha. É ou não é? Diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo. Otro programa que continúa los programas de la tarde. A esos programas de la tarde que le gusta tanto a la gente, donde se cruzan chismes, chimentos, y uno en política no puede evadirse de esas situaciones. Y hay una en particular que no hay que soslayar, que es el conventillo que se armó alrededor del candidato José Luis Espert. Las imputaciones, las versiones, el rumoreo sobre la actitud de él por acompañar a Horacio Rodríguez Larreta en la capital federal y dejar, digamos, colgado o fuera de juego a muchos de sus candidatos, originó un conflicto que, bueno, tiene peleas, denuncias, hablan obviamente de dinero, de la facilidad que tiene Rodríguez Larreta para convencer adversarios y hacerlos pasar a su lado. Y en rigor se desprende que algunos piensan que el episodio, ¿se acuerdan de Acef? El que de un modo u otro dicen que traicionó a Espert. Bueno, los que están ahora con Espert dicen que Espert los traicionó. Lo más interesante, y en lo cual yo obviamente no me voy a incluir, es el daño que se le hace a esa nueva causa liberal que interpretaban en alguna medida tanto Espert como Rosales, y las versiones un tanto indignas que hay sobre las razones del salto, del pase, de esta suerte de transfugada de ellos a Horacio Rodríguez Larreta. Me detengo ahí para hablar de otra señora. No voy a hablar de chismes ni chimentos, simplemente de Elisa Carrió, que está un poco menos locuaz que en otras oportunidades y en otras campañas. No debe ser seguramente porque esté tan confiada en ganar, más allá de que ella dice que va a ganar, que, como ustedes saben, copió a su odiada amiga, a su odiada colega de la política, Cristina de Kirchner, y hace campaña con uno de los libros que se escribieron sobre ella. En realidad, justo salieron dos libros que compiten entre sí sobre la señora Carrió. Ella está con esa tarea, no demasiado federal, porque va nada más que a algunos lugares, y curiosamente el que copió una metodología semejante es Carlos Melconian, el economista, quien desde mañana empieza a esparcir su libro por distintos lugares, va a dar conferencias y ya hizo apariciones televisivas y radiales explicando el plan o los planes que puede tener para el nuevo gobierno. En eso tiene una tradición Melconian. A varios de los candidatos que hubo en el pasado también les ofreció sus ideas sobre la economía. La señora Carrió, mientras tanto, el acontecimiento social más importante de su vida lo tuvo hace pocos días, cuando inauguró finalmente su nueva casa. No fue una fiesta descomunal, porque hoy la situación no da para tanto, pero bueno, inauguró con algunos amigos este nuevo lugar que tiene en su vida. Me suspendo un momentito para recordar un episodio sobre el cual hubo algunos comentarios, pero que visualmente creo que tiene un gran atractivo, ya que esa suerte de comilona que organizó el gobernador Mansur, un hombre de mucho predicamento con los medicamentos, y eso lo vamos a ver en el futuro, si es que gana Alberto Fernández,
organizó en Tucumán una convocatoria para dirigentes peronistas de distintos lugares del país, incluido, por supuesto, el candidato Fernández, algunos de los más conspicuos representantes del peronismo bonaerense, e hizo un asado verdaderamente descomunal, poco frecuente, pero que vale la pena que ustedes vean algunos de los preparativos de ese asado, que vale la pena verlo porque no es común. Les insisto y le pido al director si nos puede mostrar algunas de esas escenas. La choriciada y la morcillada. Y acá, los 4 asadores, 15 vaquillonas al asador. De a poquito lo voy llevando, Canario. 10.000 personas hay. Pero esto es verdad. Tengo algunos muchachos de Ayacucho que me están dando una mano, pero de a poquito lo vamos a ir llevando. La leña me la acercan todo con Clar. Vaquillona de primera, deshuesada. Solamente le hice marcar las costillas del lado de adentro. Ahí te muestro. Como verán ustedes, fue un operativo casi industrial, ese asado, y donde no vimos, curiosamente, la cara de la pobreza. La cara de la pobreza que menciona, por ejemplo, el arzobispo de Salta, que le reprochó, le tiró en la cara a Mauricio Macri el hecho de no ver los pobres, por lo menos en la provincia de Salta. Ahora, curiosamente, Salta es una provincia que estuvo siempre gobernada, o por lo menos en las últimas décadas, por peronistas. Es quizá algún tipo de problema de distinción que no tuvo el arzobispo. Pero la Iglesia verdaderamente evita algunas de estas diferenciaciones. Por ejemplo, el Papa acaba de hacer una imputación, un comentario, diría yo mejor, que no se lo permite ni Trump ni Putin, que como ustedes saben son bastante groseros en materia de relaciones internacionales. Porque el Papa ha dicho que hay algunos presidentes que bien merecen ser insultados. Es un comentario que si lo hago yo no tiene importancia, pero él es un jefe de Estado. Curiosamente es un jefe de Estado. Y quizá no debería permitirse ese tipo de comentarios. Creo, como el arzobispo no debería mencionar solamente a esta administración, y no es por defender a Macri, cuestión que ni se me ocurre, en relación con lo que es la pobreza en la provincia de Salta, gobernada siempre por los que le ganaron a Macri. Bueno, vamos a suspender todas estas incidencias para hablar de una cuestión más seria y comprometida y que va a afectar a la Argentina más allá que el atentado, los episodios violentos y brutales ocurrieron en Arabia. Fueron los atentados sobre una especie de concentración donde se procesa, se refina el petróleo, que generó una situación particularmente complicada. Por un lado, las desavenencias que hay dentro de esa monarquía, los problemas que tienen con algunas naciones vecinas, el caso de alguna fracción de Irán o Irán mismo, y fundamentalmente con el precipitado ascenso del precio del petróleo, que incide particularmente en la Argentina, donde el que parece va a ser presidente de la Argentina, Alberto Fernández, dijo que iba a desdolarizar las tarifas. ¿Piensa que va a desdolarizar el precio del petróleo? Realmente me parece que es una declaración un poco atrevida por parte de Fernández, porque ya tuvieron que hacer algún tipo de reparación con las petroleras, porque el gobierno de Macri decidió que tenían que congelar las tarifas. No las puede congelar
Les prometieron $2 de aumento y las empresas no aceptaron. ¿Por qué no aceptaron? Porque cederle $2 de incremento significaba que ellos tenían que renunciar, las petroleras, a las acciones judiciales por el congelamiento de las tarifas. Y ahí están, en conflicto, como están en conflicto las provincias petroleras. Aunque el gobierno solo se preocupa por lo que ocurre en Vaca Muerta. Esta obsesión de la Argentina, esto de que es la joya de las madres, de las abuelas y las tártaras abuelas, cuando hasta ahora Vaca Muerta produce el 16% del petróleo, del petróleo y el 24% del gas. Y de pronto tiene incidentes violentos. La señora Bullrich está mandando contingentes de granaderos, de húsares y de gendarmes, y se olvida de atender a Chubut, donde ha habido verdaderos incidentes más graves y que produce mucho más petróleo que Vaca Muerta. Pero esto es parte de toda una cuestión que en general la Argentina no quiere ver, porque no se hacen concentraciones por lo que sucede en Chubut, donde van por la 9ª semana sin clases. Con relación al tema de las tarifas y de YPF, quiero consignar un detalle. Alberto Fernández está para ver con quién ocupa YPF, quién va a ser el próximo presidente. Hasta ahora aparecen 2 candidatos. Uno es Diego Bocio, impulsado por Sergio Massa. No le disgusta a Alberto Fernández, pero según algunas personas, Cristina Fernández tiene tarjeta roja contra Bocio. Y entonces no sé, porque quizá no son todas decisiones que le correspondan a Fernández. En algunas va a intervenir Cristina. Y este ya es un pleito que empieza a tomar una temperatura poco elegante para un gobierno que todavía no empezó. Pero la realidad es que, al margen de la combustión interna, de las dificultades entre una sede o un búnker, el de Fernández en la calle México y el otro búnker de Cristina del Instituto Patria, las desavenencias y los problemas, los intereses contrapuestos y la gente que tiene conflictos entre ellos, han empezado a participar los ajenos, los externos. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que dentro de esa configuración del cristinismo, kirchnerismo, albertismo, hay algunos que son más buenos que otros. Y en ese aspecto el Círculo Rojo está bastante más contento con lo que dice Alberto Fernández que con lo que creen que debe pensar Cristina de Kirchner. Hoy en parcial congelamiento, no solo por razones judiciales, sino porque, como ustedes saben, está en Cuba con los problemas de la hija, tema sobre el cual verdaderamente me puedo meter con la chismografía de Esper, pero no vale la pena en este otro caso por una cuestión de salud. Me detengo acá para pasarles un pequeño video en el cual se observa la coincidencia en la temática proselitista de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Les pido que tengan atención para unir los 2 mensajes y para ver si ustedes encuentran qué es lo que estas 2 personas nos recomiendan a los argentinos. Director, ¿me puede pasar esto? Más allá de lo político, lo que está en juego es en qué Argentina y con qué valores queremos vivir. Yo la verdad no lo necesito a Schiaretti, francamente, como no necesito a ningún gobernador. ¿No lo necesito a Schiaretti? No, una cosa es que me ayuden a construir una Argentina y otra cosa es que los necesite para una elección. Y parece que Schiaretti piensa que da lo mismo a cualquier país, que da lo mismo el país que propone Macri y el país que proponemos nosotros. Vaya a saber cuál es realmente lo que propone Macri y vaya a saber lo que propone Alberto Fernández. Los 2 tienen enormes restricciones. Uno porque no sabe cuándo termina
si es que termina el 10 de diciembre, y el otro cada vez más apabullado por las restricciones que tiene su futura administración. Pero los dos nos ofrecen dos países distintos, como si con uno no nos alcanzara. Al respecto, voy a hacer una observación sobre lo que dijo Alberto Fernández. Quizá un acto de arrogancia que no le habíamos advertido todavía desde que ganó las PASO, cuando dijo con relación a Schiaretti que no lo necesito. Por lo menos en materia electoral, dice, pero ha sido demasiado fuerte y muestra una superioridad que luego, en el ejercicio del poder, va a ser un poco complicado de conservar, porque Córdoba también es una provincia importante, e Schiaretti igualmente. Suspendo aquí, no me sigo con el tema del dilema del círculo rojo sobre el policía bueno, Fernández, y el policía malo, Cristina. Quizá los dos sean lo mismo, como suele ocurrir con la policía, y me detengo nada más que para anunciarles quiénes van a estar en el programa de esta noche. El primero es alguien que vuelve del exterior, que se llama Ricardo López Murphy, que, bueno, nos va a abrir un poco la cabeza, espero, sobre esta situación económica de la Argentina. Después vamos a estar con Miguel Ángel Toma, debido a un fenómeno, yo diría, capitalino, porteño, de clase media, pequeño burgués, si ustedes quieren, pero que es el temor que de repente han insuflado, están provocando algunas organizaciones sociales, tanto por el tema de las ocupaciones de las casas como de la reforma agraria, etcétera, etcétera. ¿Eso tiene que ver con la seguridad? Me parece que sí. Por eso lo convocamos a él. Y por último, el invitado es Ceferino Reato. ¿De qué vamos a hablar con Ceferino Reato? De un libro que él escribió sobre la partida repentina y apresurada de Fernando de la Rúa, y además violenta con los hechos que ocurrieron en ese momento, en comparación con lo que está ocurriendo, o del mundo empresario en el cual él tiene mucho que ver porque dirige una revista de esas características, en la cual volvemos al tema del policía bueno y el policía malo. Y sobre todo, si es que tiene ganas, a decirnos quiénes son los empresarios que van a reinar en esta Argentina nueva de Alberto Fernández, porque creo que no van a ser los mismos que estuvieron con Mauricio Macri. Y además, si son los mismos, ¿quiénes son los panqueques? En un minuto empezamos. Bien, empezamos acá con el visitante a la Argentina, don Ricardo López Murphy, y con todo el respeto del mundo le voy a hacer la pregunta boluda. ¿Aceptaría ser ministro de Alberto Fernández? No me lo ofrecería, no hay riesgo. ¿Por qué? Si se lo ofrecen a Nielsen, se lo ofrecen, se supone, a Melconian, se lo ofrecen a Redrado, ¿vos no estás en esa línea? No me parece que en mi caso eso fuera posible. Entonces, no se me ocurrió reflexionar sobre eso. En el fondo, a lo largo de mi vida he expresado otra visión de cómo debe organizarse nuestra sociedad, nuestros valores. Eso está claro, pero ¿qué es? Porque yo no entiendo lo de Alberto Fernández todavía. No sé si representa al progresismo o representa, o de pronto le toca representar por otras razones, a figuras como Nielsen o Redrado o el promovido Melconian, que tampoco tienen que ver, y en todo caso, digamos que no estás tan lejos vos de ellos en algún aspecto. No, yo, por supuesto que el caso que a mí más me impactó de todos ellos es el de Melconian, pero que además acaba de sacar un libro donde es muy preciso en sus comentarios sobre lo que él cree. Estuvo 2 veces con Alberto Fernández. Y eso, digamos, sería una noticia que me sorprendería. Como a su manera me sorprendió el resultado electoral,
no la derrota del gobierno, sino la magnitud de el la margen. derrota. Y eso, creo yo, no es que me sorprendió a mí, produjo un colapso en los mercados por dos razones. Primero, porque los mecanismos de investigación social que hay en la Argentina fallaron rotundamente. No solo los argentinos. No, claro, y hubo algo ahí importante. Yo, por ejemplo, he empezado a revalorizar la profesión de los economistas. No nos equivocamos por tanto. O sea, esta cuestión de los encuestadores fue de una dimensión Lo único es que extraordinaria. cuando ustedes se equivocan uno pierde mucha plata. Es verdad. Bueno, no, con los encuestadores también. Sí, pero o sea, hubo... ¿quién cree en los encuestadores? No, bueno, los mercados de capitales tuvieron entre el 9 de agosto y el 12 de agosto, la novedad fue la elección del 11, Sí. y hubo un colapso de la demanda de activos, un colapso. Yo nunca había visto algo igual. Que eso tiene que ver con los dos problemas. Primero, con una información equivocada. Los mercados proyectan ciertas informaciones, proyectan el futuro. Y se encontraron que lo que creían no era. Y en segundo lugar, bueno, si hubiera ganado López Murphy no habría habido esa reacción, pero ganó gente que justamente o injustamente produce singular resquemor en los que invierten en activos latinoamericanos. O sea, hubo algo que no se ve en nuestros vecinos. Bueno, por eso era la pregunta que te había hecho con relación a la convocatoria que tiene Fernández en el mundo económico con algunas personas, digamos, del viejo régimen de Cristina, que estaban con ella, que trabajan con él, con algunos de los colaboradores, toda una legión de gente de unos 40 años, que ya casi es una expresión generacional más que una expresión profesional, y la llamada o la invitación a charlar, quizá para conocer a personas que no son precisamente caratuladas de progresistas. ¿Eso qué significa? Que Fernández, como diría el Che Guevara, una vez en el poder, ahí tiñe el poder hacia qué lado. No, eso no lo sé. Yo lo que diría... No, pero a mí me... te trajimos este programa para que nos digas No, pero algo. yo no voy a hablar de lo que no sé. Lo único que falta que además sea un, digamos, un adivino de la mente de Fernández. Eso no es una perspectiva que estoy absolutamente negativo a incurrir en ese viso Ya lo vas a hacer profesional. próximamente, si es presidente. No. Yo diría, a mí me parece razonable en cualquier país del mundo que quien va a tener responsabilidades significativas recorra un espectro de opiniones lo más amplio posible para nutrirse de información y además tratar de entender lo que van a ser, le guste o no le guste, los interlocutores del futuro. Eso me parece razonable. Me parece que el país va a llegar a las elecciones y a la entrega del poder, cumpliéndose los plazos, en condiciones delicadas. Es decir, a ver, vamos a una cosa precisa, no va a haber crédito. Ya no hay crédito. No, bueno, pero eso, por ejemplo, vamos a un punto. Hay gente que discute si podemos tener déficit o no. El déficit requiere crédito, Roberto. Sí, claro. Crédito. Si no hay quien te presta, vos no podés gastar más de lo que tenés. Por supuesto. Ahora, digo eso porque el supuesto de los déficits, yo muchas veces leo a otros periodistas, que no eres tú, que dicen, bueno, ¿por qué hay que cortar el déficit? Bueno, a veces no hay más remedio porque no hay recursos. O sea, los recursos, aparte de la inflación, aparte de los impuestos, son que haya crédito. Argentina no va a tener crédito. Eso es una realidad para mí extrema. O sea, no va a haber crédito doméstico, no va a haber crédito externo. La inflación va a estar muy alta. Para eso es default. No, bueno, digo, están hablando de reestructuración, ya hemos reestructurado la deuda de corto plazo. Ahí hay que tener claro una cosa, Uruguay es un país que tiene 1/15 parte de nuestra población. Estás hablando de la reestructuración uruguaya. No, estoy hablando del Uruguay hoy. Ajá. Tiene 3.400.000, 3.500.000 personas. Nosotros tenemos 45, 46 millones. Ellos tienen una deuda de corto plazo parecida a la nuestra. En Uruguay hay elección el 27 de octubre, igual que acá.
¿cómo puede ser que un país 15 veces más grande resulte intolerable manejar una deuda de un monto relativamente reducido? Es el 40% de... No, la deuda de corto plazo, me refiero. Nada más la que ha sido reestructurada, postergada. Bueno, digamos, la otra también. Bueno, en los hechos, el mensaje, pero además la cultura, las cosas que se le han celebrado al gobierno, por lo único que yo he visto que lo han aplaudido es por el control de cambio y por la reestructuración de la deuda. Es lo que piden todos los argentinos. Yo he vivido toda mi vida y no he ido muy mal haciendo esas cosas. Porque esas cosas, ¿qué hacen? Encarecen el costo de capital, colapsan la inversión, el colapso de la inversión impide generar empleo, la falta de empleo y la falta de producción no generas impuestos. Entonces, lo que haces es entrar en un círculo vicioso. Y digo, no estás entrando en el círculo vicioso desde la prosperidad. Ya la inversión cayó 25%. ¿Cuánto queremos que caiga? Digo, para recordar, en la década del 80, en la crisis de la década del 80, cayó 70% per cápita. Lo único que sabíamos es que mañana iba a ser peor. Entonces, cuidado con lo que estamos jugando. O sea, ahí hay una limitación. Hay una limitación objetiva por la inflación. O sea, nosotros, el dinero ha acelerado su velocidad de circulación. O sea, los pesos rotan más rápido. Se están más gastados. Una cosa que emitas cuando la velocidad es baja, como en los países desarrollados, y otra cosa es que emitas cuando la velocidad es muy grande, como es acá. Entonces, la velocidad se ha acelerado fuertemente. Una combinación. No tenés crédito, la velocidad de circulación se ha acelerado, es decir, vos has sido capaz de financiar niveles de inflación muy altos emitiendo poco. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma cantidad de dinero habías emitido mucho antes, pero eso es otro. El otro elemento de juicio que tiene que entrar en nuestra cabeza es que las reservas van a ser muy bajas el día de la transmisión del mando. Simplemente porque para que no pasara eso, va a haber un goteo cotidiano. Había que cooperar, que había sido lo lógico. Yo presencié en otros países, se citó el caso de Brasil, pero yo voy a citar otro caso. En el año 84 hubo una elección en Uruguay, al fin del gobierno militar, al comienzo del sistema democrático, donde el entonces candidato que punteaba las encuestas, convocó al resto de los candidatos. Era Julio María Sanguinetti. Hicieron un acuerdo los 4 candidatos para asegurarle a los uruguayos que no estaba en riesgo ni la deuda pública ni los depósitos. Es decir, si no hay acuerdo, si no hay cooperación, el mecanismo natural... Perdón, ahí hay un problema. Los argentinos no creemos en lo que nos pueden decir en un acuerdo los representantes políticos. No, pero no estamos hablando de un acuerdo de retórica. Yo estoy hablando de cosas precisas. Bueno, hubo presidentes que te dijeron, si pusiste no, dólares, vas a cobrar acá dólares. Cosas precisas. Si uno dice que va a preservar, tú eres un hombre muy culto históricamente. Imagínate que el discurso fuera el de Nicolás Avellaneda. Honraré el crédito como honro a mi bandera y a mi honor, sobre el esfuerzo y el sufrimiento del argentino. Que dice, no. Nadie está diciendo eso. Imagínate lo que sería un discurso de que solo nos esperan esfuerzos, que es la verdad de lo que nos espera, sí. Pero yo no lo escucho. A ver, si vos tuvieras los Nicolás Avellaneda, los Carlos Pellegrini, Víctor Molina, el ministro de Alvear, que eran... Nosotros volvimos en la época de Alvear a la convertibilidad anterior a la guerra, al mismo tipo de cambio. Bien. Lo que no pudo hacer Francia ni el Reino Unido lo hicimos nosotros. Teníamos menos inflación que Estados Unidos y crecíamos más. O sea, no es que nunca lo hicimos. Ahora, ese lenguaje... También tuvimos como 7 u 8 defaults. No, 9. 9, bueno, mira. No, pues digo, un número... Hasta ahí ya no se sumaron. No, porque la alegría es cuando decimos que vamos a reestructurar. Yo a todo el mundo lo escucho, hay que reestructurar. Eso no es el lenguaje de Nicolás Avellaneda. ¿Por qué el lenguaje cuál fue? ¿Por qué la Argentina pasó de ser un país pobre a ser uno de los países más ricos del mundo? Porque supo
convocar el crédito en inversión en magnitudes excepcionales. La única limitación a nuestro crecimiento es que no venían máquinas inmigrantes en ritmo suficiente. Es decir, no crecíamos más porque no había con qué traer las máquinas y la gente. Convengamos que durante la administración Macri no le faltó crédito. Tuvieron crédito y lo usaron mal. O sea, ¿por qué lo usaron mal? Porque la idea era correr la arruga, era postergar, era no enfrentar los problemas. La Argentina tuvo crédito muy caro, a tasas extravagantes. Lo que había que haber hecho era, y Argentina tiene un problema en ese sentido, nosotros tenemos intolerancia a la deuda. Cuando la deuda crece un poquito se nos ocurren ideas locas. Entonces no hay que tener mucha deuda. Los japoneses pueden tener 200 puntos de producto de deuda. Más, te voy a contar una anécdota. En el 2002 a mí me invita a Japón a hacer una visita, a conocer sus institutos de investigación, en defensa, en inteligencia, en monetarios, comerciales, de todos los temas de Japón. Me invitaron un mes. Me preguntaban, ¿cuántos dirigentes argentinos se suicidan por no poder cumplir con los compromisos? Y yo estaba por decir, no me animaba a decirle, no sabe el festejo que fue cuando declaramos el default. Esta realidad, es decir, Avellaneda convocando a todos los esfuerzos versus el festejo del default, te da los años de 70 años de un éxito extraordinario versus un periodo muy prolongado de fracaso con los controles de cambio, con la cesación de pago. A mí me preguntaron el otro día, ¿usted está muy afectado? Le digo, si toda mi vida viví bajo control de cambio y cesación de pago. O sea, fueron excepcionales los periodos donde no hubo control de cambio y cesación de pago. Nos fue muy mal con eso, nos hemos rezagado respecto al resto de los países. Pero vuelvo a la cuestión del futuro, porque eso es lo importante. ¿Cuál es el camino de la Argentina si quiere ser exitosa? Tiene que crecer en base a exportaciones, porque no vamos a tener crédito. Es decir, para poder crecer vamos a tener que importar. Para poder importar tenemos que poder vender. Si no tenemos exportaciones, no hay crecimiento posible. Convengamos que esa prioridad Alberto Fernández dice que la quiere. Bueno, eso determina cosas muy importantes. Por ejemplo, un tipo real de cambio elevado implica mucha disciplina, porque si uno sube los costos internos no va a poder competir. No, pero también dicen que le van a dar a los jubilados y a los trabajadores. En consecuencia, de repente me parece que con un tipo de cambio muy alto, mucho no le vas a poder dar a los jubilados y a los trabajadores, por citar. A ver, pero digamos, de vamos de nuevo. Vamos a crecer por exportaciones. Si las exportaciones crecen, crece el resto de la economía. El resto depende de que crezcan las exportaciones. Segundo, ¿qué problema tiene la Argentina muy serio? No invierte. La inversión no solo cayó 25%, sino que cuando asumió Macri invertíamos muy poco. O sea, el stock de capital de la Argentina no crece nada o crece 1%. O sea, necesitamos producir un boom de inversión. Segunda cosa, hay que exportar y hay que invertir. Si hay que invertir, hay que ahorrar. Para ahorrar, Argentina no puede esperar ahorro del resto del mundo, que era el mecanismo de Macri. Alguno va a ahorrar por nosotros. ¿Se acuerdan que van a venir las inversiones? Cosas que nosotros no teníamos que hacer nada. Venían y nos arreglaban el problema. No, pero digo... Sí, era el modelo. Esta fue la mentalidad. O sea, acá hubo una mentalidad que íbamos a tener mucha suerte, que íbamos a crecer mucho, que iban a venir inversiones y nosotros sentados en la hamaca íbamos a ver cómo éramos exitosos. Es una cosa que yo no puedo entender cómo se puede pensar con seriedad. Tenemos que invertir. Para invertir hay que ahorrar. ¿Dónde está el ahorro? De afuera no va a venir. De adentro, ¿dónde está el ahorro? Bueno, gran parte del ahorro se lo come el desahorro del sector público. Déficit es una expresión inadecuada, es un eufemismo. Déficit es desahorro. Entonces, si vos querés invertir, tenés que ahorrar. Si tenés a alguien que desahorra, te mata. Déficit no va a poder haber, porque no hay crédito y porque necesitas el ahorro para la inversión. ¿Qué otra cosa necesitas? Necesitas, por razones de productividad, de eficiencia, de recuperación de valores en la sociedad, crear empleo productivo, privado, que paga impuestos además. Sí, porque acá necesitamos gente que paga impuestos, porque hay muchos que viven de los impuestos. Tenés que aumentar la gente que paga impuestos
y bajar los que viven de los que pagan impuestos. Ahora, la impresión que uno tiene es que le van a aplicar impuestos a los que más producen. Y la teoría del ahorro no es algo que esté en la cabeza del futuro gobierno, si es que Fernández es gobierno. Porque el otro día lo escuché decir a Felipe Solá, que se presume que puede ser el canciller, que hay que terminar con eso de los que amarrocan en dólares. Porque amarrocar es ahorrar, ¿verdad? Pero eso, la gente, ¿por qué compra dólares? Eso también hay que entenderlo. La gente le tiene pánico. Sí, pero no me digas a mí. A que el gobierno le incaute los ahorros, Sí. que los mate con inflación. Entonces, en realidad la gente compra divisas extranjeras u oro para protegerse del saqueo. Y lo saca también del país por esa razón. Bueno, pero es justamente, el temor es, a ver, ¿cómo lo puedo poner de una manera fina? Hay incertidumbre jurisdiccional. O sea, vos lo que no querés tenerlo es cerca del poder de la política argentina. Y digo, esto es más amplio Sin duda. que la coalición que salió primera, porque es más amplio el problema. Yo me acuerdo cuando tuvimos la corrida en el 2001, la corrida en el 2001 ocurre cuando el Congreso vota la ley de intangibilidad de los depósitos. Es el único país que una ley dice no te vamos a agarrar los depósitos. Acuérdate lo que pasó. La gente dijo, vienen por nosotros, o sea, decodificaron al revés. En vez de creer que se le robustecían las garantías, creyeron que los iban a... Digamos. Lo que ocurrió. Digamos, el mismo Congreso que les hizo eso les metió el corralón y los limpió. Entonces, una cosa explica la otra. Si uno quiere que la gente ahorre en pesos, como lo hace en Perú, como lo hace, o en soles en Perú, como lo hace en Chile, no se le ocurre. ¿Por qué? Porque ahorrando en el sistema gana más que afuera y no tiene ningún temor que se lo roben. Es decir, lo lógico sería que vos ahorrar acá, porque debería pagarte más ahorrar acá. Conocés mejor los mercados, es decir, es natural. Ahora, ¿por qué le tienen pánico? Esto es vital entenderlo. Exportaciones, inversión, empleo privado, lograr ampliar la base que paga impuestos, eso es lo que crea la base económica para que haya más posibilidades de auxiliar o de mantener el auxilio a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin base económica, todo lo otro es blableta, no va a haber ninguna posibilidad. Perdón, porque se nos va el tiempo. ¿Vos crees que eso es lo que piensa el futuro gobierno, la fórmula de los dos Fernández? Yo creo que este programa es inescapable. Ahora, los programas a veces ocurren por convicción o por accidente. O sea, a mí me parece que es un acto de lucidez entender nuestras restricciones. Por ejemplo, lo que acaba de pasar en el Golfo Pérsico es de una inmensa gravedad, sí, claro, pero también crea una oportunidad. Nosotros tenemos una reserva de energía formidable. Para usar eso necesitamos dos cosas. Necesitamos inversión, mucha inversión, y un riesgo país bajo, porque si no, no van a venir. Regla de juego precisa y no se nos ocurriría congelar los precios. Ahora, entre las medidas que se hacen es congelar los precios de lo que necesitamos ampliar la producción. Y desdolarizarlo. Pero claro, decir esto parece que uno estuviera estimulando el poder de las petroleras. No, pero no tiene nada que ver con eso, es generar las oportunidades para aprovechar tus recursos en un momento que el mundo está asolado por la violencia, por el terrorismo, y la única ventaja es que estás alejado de eso. Ricardo, te doy el vino de la casa, te doy el angelito y marcador. Y yo te traje Yo creí que me habías traído un souvenir de tu viaje por Estados Unidos. No. Ya de estos libros tuyos los conozco de memoria, pero son para ustedes. No, pero ese es bueno porque ese es sobre la crisis que tuvimos en las dos hiperinflación y cómo salimos de ella. Perfecto, ya lo saben ustedes.
Te agradezco otra vez. Gusto. Y a ustedes los invito acá a hablar sobre un acontecimiento novedoso que hay en la vida política argentina, que es, en algún sentido, la gente que se quiere ir o que piensa en irse o que pregunta en los consulados para irse. Consecuencia de otro fenómeno, que es cierta inseguridad, yo diría casi mental, por el avance de algunos sectores que no solo piden la reforma agraria, sino también la reforma urbana, que han ocupado casas y han generado una situación que solo compromete en apariencia a la izquierda. La izquierda es algo más del 3% de la Argentina. Y sin embargo, con eso solo produce un temor dentro de la sociedad muchísimo más grande. Pero tiene algo que ver también con esa dicotomía que mencionaba López Murphy. Para mí es crucial la defensa de la Constitución, el verdadero pacto que hay en la Argentina. El único que nos sostiene como nación es la Constitución Nacional. Espero que todos entendamos el inmenso valor que eso tiene. Con Miguel Ángel Toma también vamos a hablar de eso y del nuevo orden, tal vez, que mencionó la doctora Cristina de Kirchner, que también lo dicen los curas, el nuevo orden, pero bueno, lo hablaremos con él, porque él también me parece que anduvo con los curas en una época. Ahora vamos a resolverlo. Gracias, Ricardo. Aunque uno se sonría, después de las PASO, casi inmediatamente después de las PASO, se elevó la temperatura social, por decirlo de algún modo, por lo menos en el distrito capitalino y parte de la provincia de Buenos Aires. Así es. Ahora, una temperatura, no digo que tuvo demasiada violencia ni nada parecido, porque uno ha vivido varias historias en la Argentina, pero que produjo una suerte de temor dentro de lo que se llama la clase media argentina, por el tema de las ocupaciones, el tema de las invasiones, el tema de los cortes, los acampes, la reforma agraria para algún sector más favorecido. Esto es solo parte de un proceso, digamos, político, electoral, o esto ya está instalado para seguir con el gobierno que sea. Bueno, en primer lugar comparto absolutamente que este tipo de acciones lo que genera es un gran temor en la clase media, a nivel del ciudadano común, ¿no es cierto? Clase media y clase media baja. Pero tiene otros matices que impactan en otros niveles de poder. Por ejemplo, el hecho de que algunas organizaciones plantearon claramente que, si bien este es un reclamo al actual gobierno, también es, de alguna manera, un mensaje al futuro gobierno. Esto quiere decir que no es una cuestión simplemente circunstancial, que esto implica que si el próximo gobierno, sea cual fuere, pero básicamente está dirigido a Fernández, no los llama a la mesa de la negociación, de ese pacto, de ese acuerdo que se plantea como opción para adelante, se van a enfrentar y van a endurecer su política. Porque ¿qué ha pasado, Roberto? Esas organizaciones, a nivel de sus dirigentes, de su clase dirigente, ya han hecho plata, ahora van por el poder. Bueno, ahora después entramos con la plata, pero creo que algunos de ellos advirtieron, digamos, que habían rebalsado cierta línea y, digamos, por lo menos es lo que uno ha leído, es que se reservan para otra oportunidad. En el caso, particularmente del caso de Grabois, que dijo que no iba a molestar más a la administración, al proyecto Fernández, con estas movilizaciones en esta etapa electoral. Esto es, ellos se han dado cuenta que están avanzando en un terreno que genera algo más que urticaria dentro de la sociedad. Así es. Genera, lo que se han dado cuenta, y esto es lo grave, porque implica una alta cuota de hipocresía, que desde el punto de vista electoral, por lo que decíamos al principio, esto asusta y espanta a una parte del electorado que le puso los votos a Fernández, lo que podemos llamar el voto bronca por la situación económica. Y que seguramente, posiblemente, se lo vuelva a reiterar. Y que posiblemente lo vuelva a reiterar. Pero ¿qué pasa?
la profundización, la escalada de este tipo de conducta es lo que está haciendo repensar ese voto a algunos sectores de la sociedad, especialmente en Capital, por ejemplo, o en algunas zonas del conurbano. Pero cuando dicen... Bueno, en Capital, digamos que Rodríguez Larreta siempre tiene otra metodología para resolver estas cuestiones, ¿no? Bueno. Caso Esper, por ejemplo. Sí, pero... Caso Lustó, por ejemplo. Sí, pero arregla con todos. Sí, bueno, lo que ha hecho Rodríguez Larreta en la ciudad es armar un frente mucho más amplio que el que Macri pensó para lo nacional. Sin duda. Entonces, esa apertura le ha dado un resultado. ¿Por qué? Porque ha tenido una actitud más política en términos de generar acuerdos, de ampliar su base de sustentación. Perdón, y de dar. Obviamente. De dar. Bueno, a ver, Él puede todo dar. acuerdo político implica ceder o conceder, porque no es que nadie se acerca porque sí a una alianza, es porque hay intereses que de uno y otro lado de alguna manera coinciden o se compensan. Esta es la naturaleza del acuerdo de la política. Ahora, vos hablabas de plata exactamente con el tema de las organizaciones sociales. Sí, pero termino antes con otra cosa. Cuando Grabois dice, me reservo para otra, esto es como cuando Alberto Fernández dice, no me van a convencer de que haya que hacer una reforma constitucional. Si él dice, no me van a convencer, es porque evidentemente en algún lugar de esa fuerza, lo decía recién Ricardo López Murphy, se está pensando seriamente en el Instituto Patria una reforma y hasta de una refundación, si se quiere, de los principios que constituyen nuestra Carta Magna. Ahora, escúchame, porque eso que lo ha dicho en alguna medida Cristina, es parte, porque está copiado casi, yo diría hasta con cierta impunidad, en la encíclica de Benedicto. Así es. Entonces, ¿cuál es el rol de la Iglesia en toda esta película? A ver, el rol de Te pregunto porque vos has estado con los jesuitas, has estado con Bergoglio, sos Hemos de toda... estudiado juntos. Estudiaron juntos. En el Colegio Máximo de San Miguel, el seminario mayor de los jesuitas, hace mucho de esto. A ver, yo creo que la Iglesia tiene una crisis muy grande. Y una crisis que se expresa en determinadas cuestiones que no termina de resolver. Como por ejemplo la problemática de la pedofilia y todo lo que es la perversión dentro de la Iglesia. Este es un tema que evidentemente afecta a la Iglesia y que determina que algunas expresiones intenten tapar estos problemas con la exacerbación de determinadas cuestiones que caen bien, entre comillas, lo de que caen bien. Entonces, Es medio siniestro eso. perdón, a ver, yo no entiendo, o entiendo en todo caso, el magisterio de la Iglesia en términos de plantear la problemática de la pobreza. Lo que no acepto, bajo ningún punto de vista, es que la Iglesia, y yo soy profundamente católico, termine generando con sus afirmaciones situaciones que en todo caso, de hecho, pueden ser utilizadas para justificar la violencia. Este es el problema. Vos que lo yo decís veo. por los curas estos que hablan que parece que fueran a hacer el asalto de Moncada pasado Sí, mañana. ya tuvimos la experiencia, nuestra generación, de lo que fueron los curas del tercer mundo. Y toda la teoría de la dependencia. Terminamos en una guerra interna que costó miles de desaparecidos. Ahora, esa Roberto. teología de la liberación, por sí. decirlo de algún Teoría de la modo, dependencia y teología de la liberación. en el caso de cuando era Bergoglio, él la combatió y, digamos, quizá en forma non santa. A ver, no tenía esa posición. Era claro que no era un sacerdote del tercer mundo, Sin ni duda. que era un, digamos, exégeta de la teología de la liberación. Al No, era un contrario. guardián de Dios, por decirlo de algún modo. Sí. Un guardián de hierro de Dios, Claro. que eran profundamente antimarxistas. No, desde ya, sí, sí. Esa era la posición en su momento. Es más, dentro de la Iglesia hubo un debate muy fuerte, del cual uno ha participado porque, bueno, estaba en plena tarea de formación. El diálogo famoso entre católicos y marxistas, en el fondo, era la búsqueda de una suerte de diferenciación de identidades, que no entraran en el conflicto, por eso era diálogo, pero para dialogar vos tenés que tener dos identidades perfectamente diferenciadas. Lo mismo pasaba al seno de la Iglesia.
Una cosa era lo que planteaba la Iglesia, aún tomando la Popular un Progreso, es decir, todas las encíclicas que ya iban marcando ese camino, pero que rechazaban, y aquí está la cuestión de fondo, Roberto, rechazaban la violencia como mecanismo de la instalación de una sociedad más justa. Eso ahora, en estas organizaciones sociales, algunas tan vinculadas a los curas obreros, no obreros, curas de pobre y curas que no son de pobre, que también piensan igual. ¿Esto qué cariz tiene? A ver, a mí lo que me preocupa es qué derivaciones puede tener, porque la palabra de la Iglesia sigue teniendo un valor importante a la hora de justificar ciertas conductas. Entonces, si el mensaje es ambiguo y no condena la pobreza, pero al mismo tiempo tiene que condenar los mecanismos de violencia para reivindicar o visibilizar, como se dice ahora, sí, la cuestión de la pobreza. Es decir, a ver, determinadas cosas generan efectos que son negativos. Te voy a poner un ejemplo. Acá hay una tendencia a escalar la violencia, en el sentido, y el ejemplo que voy a poner es muy claro, la rotura de los silobolsas. Sí. Ya no hay simplemente un acampe, un corte, etcétera. Ahí lo que hay es un acto de violencia, de agresión y de daño. A la propiedad privada. No, y de daño al que produce. Es decir, hay como... Cuando un dirigente social, creo que fue Cooperman, dijo, o Babilonio o algo por el estilo, vamos a avanzar sobre los shoppings, porque ahí está la comida que no tienen nuestros comedores. Estaba claramente planteando una escalada en función de un saqueo, y todos sabemos lo que pasa en un país cuando hay saqueo. Ahora, esto que no me digan que es un mecanismo de reivindicación frente a situaciones que de hecho son injustas, pero mucho más injusto es plantear acciones de violencia para resolver violencias de esta naturaleza. Esto es lo que me parece que hay que tener muy en cuenta, y la Iglesia en particular tiene que tenerlo muy en cuenta por el valor que tiene su prédica. Miguel, nos queda pendiente la reforma agraria, la reforma urbana, la ocupación del departamento, la piecita del fondo que habrá que dársela a alguien, como debe pensar mucha gente, o por lo menos que tienen esos miedos de la pequeña burguesía, y lo de la plata de las organizaciones civiles. Cuando quieras lo charlamos, porque me parece que eso es un tema que en la Argentina no se habla, porque es políticamente incorrecto, pero vos viste la cantidad de cartoneros que hay en Buenos Aires. Sí. ¿Sabés la cantidad de papel y de cartón que juntan? ¿Sabés quién lo acopia y a quién se lo venden? ¿Y quién se queda con esa plusvalía? Porque así como hay especulación financiera y es condenable, también hay especulación con la pobreza, que es igualmente o mucho más condenable todavía. Te doy el angelito de la buena suerte y veo que hablas como Pichetto. Pero claro, ustedes son del mismo... Somos muy amigos y pensamos muy parecido. Te agradezco a vos y a ustedes los invito a que en un minuto nomás charlemos con Ceferino Reato, el hombre que escribió un libro, no es el único, sobre el final de la Rúa, el violento final de la gestión de la Rúa. ¿Es comparable a otros finales que puede tener la Argentina? Porque la verdad, hoy la situación resulta bastante inestable. Seguramente porque Macri no se quiere ir y porque Cristina y Alberto dijeron que no lo quieren reemplazar antes de tiempo. Y eso pasa como con el dólar. La gente termina no creyéndoles. En un minuto lo vamos a hablar con Reato. Gracias, Miguel. Gracias. Antes de utilizar la experiencia en el mundo empresario de Ceferino y de hablar de su parte histórica con el libro que nos ha traído, que el otro día lo recomendó Horacio Liendo, la pregunta que a uno no lo conmueve, pero sí, digamos, ¿cuál es el objeto de Alberto por tratar de sacar más votos de los que sacó Cristina? Esto es, por llegar al 55%. ¿Qué encierra eso? Pero uno podría decir, bueno, uno quiere triunfar en la vida y en la política, pero también es cierto que después van a empezar las comparaciones. Yo saqué más que aquel, tal vez no lo haga él, pero sí su elenco, que confía en que Cristina esté de salida.
Eso es lo que dicen todo el mundo. Claro, eso es lo que el O sea, elenco está, de lo único que le importa es lo de la Cristina, salud de la hija, El lo único que le importa es resolver los problemas judiciales y después nada más. Esa es la esperanza. ¿De quién? Yo creo que del elenco de Alberto, del empresariado, de los medios más importantes, de los periodistas quizás, de mucha gente, ¿no? Pero será verdad... Eso es lo que yo decía al principio, que ella es la loca y él el sensato, Claro. que ella es la policía mala y él es el policía bueno. Pero será así. Digamos, la incógnita es qué quiere hacer Cristina, porque Cristina tiene muchos votos, tiene voluntad política y ha demostrado una habilidad, una inteligencia al conformar esa fórmula tan original que es la dueña de la pelota. Es decir, y me temo que podamos equivocarnos como se equivocaron Mauricio Macri y sus asesores, en donde depositaron en Cristina las expectativas para ganar. O sea, no la iban a votar a Cristina, nos iban a votar a nosotros. Pero le dabas a ella todo el juego. Y ella, ¿qué hizo? No voy yo, va Alberto, y así les ganó. No vaya a ser que nosotros, o muchos de los analistas, y de los empresarios, y de los peronistas, ¿cómo diríamos? Peronistas potables, o moderados, o rubios, Sí. del peronismo rubio, diga, Cristina se va y no se va. ¿Y qué pasa si no se va? Porque los votos los tiene ella, el grueso. La voluntad política Sí, la pero tiene perdón, ella. los votos sirven para esta oportunidad. Inclusive, la verdad es que ya sirvieron. Sí. Porque los gobernadores fueron tras ella porque ella tenía los votos. Los intendentes fueron tras ella porque ella tenía los votos. Pero el 27, todo eso es de ellos. De los dos. No de Cristina. Es verdad, pero ella va a tener el control del Senado, y eso va a ser importante, va a tener la provincia de Buenos Aires con ¿Por qué? Kicillof. ¿El control del Senado porque va a estar al frente o porque todos los gobernadores son de ella? No, los gobernadores... Porque los gobernadores dicen que van a gobernar con Alberto. Con Alberto y probablemente tengan un bloque separado, pero ella va a tener mucha fuerza en ese No, sin Senado. duda. Aparte tiene al hijo, tiene la provincia de Buenos Aires. El hijo jefe de bloque del peronismo en diputados, es importante. Después va a tener la calle, o buena parte de la calle, porque los movimientos sociales se van a referenciar en ella, creo yo. Además es la que puede hablar, es la que tiene voluntad política en un país... Bueno, digamos que Alberto también habla bastante. Porque, Habla muchísimo. Pero ella tiene voluntad política. Y en este país que está tan disgregado y el poder está tan disperso, quien tiene voluntad política puede juntar todas esas partecitas. ¿Y quién tiene la voluntad política, Alberto o Cristina? Bueno, Alberto también la tiene ahora, Es verdad. ¿no? O por lo pero menos si no la tenía, ahora la descubrió. La debe tener y ese... No, él ese- quiere ser presidente de la época que era jefe de gabinete de Néstor. Cuando Néstor lo eligió a ella, él pensó que podía ser él el elegido. Bien, eso es confortable porque nada peor que un presidente sin voluntad. Ahora, uno puede querer tener voluntad de tantas cosas. Yo quiero ser secretario general del New York Post, qué sé yo, de cualquier cosa y no, es imposible tal vez. ¿Dónde es delirio y dónde hay voluntad? En Cristina sabemos que hay voluntad. Si ella se quiere retirar, bienvenido para Alberto y todos los que tienen tantas expectativas en que Alberto sea al final quien mande en esa dupla. Pero yo creo que en el análisis eso está por verse. Y eso genera otra pregunta. ¿Qué es Alberto? Porque ya que estamos entrando en un terreno más económico y empresario, esto de llamar a economistas, digamos, pseudoliberales o liberales, encajados con la muchachada de la cámpora, con toda la historia que viene con Cristina, con todo el fenómeno de la intervención. Está bien, la intervención la está haciendo Macri, cosa que nadie pensaba, él impone los controles, todo. Es como si Alberto estuviera gobernando ahora, ¿no? Hay una especie de transfusión entre Alberto Fernández y Macri, por lo menos para el gusto de algunos. ¿Él qué es? Y es una incógnita también. Yo creo que está en una cuestión de tratar de sumar todo para llegar al 54, 55% de los votos, superar a Cristina. Algunos le dicen vas a llegar al 62 y vas a superar a Juan Domingo Perón. Parece mucho, pero habrá que ver. ¿Vos crees que ya hay gente que le sopla eso al oído? Por lo menos a mí me decían, yo ya le dije, Alberto, vas a tener más que Perón en el 73. Parece que Alberto aceptaba a buen grado, ¿eh? No era que decía no. Bueno, el peronismo es así y está bien que lo sea. Ahora, ¿qué es Alberto?
por ahora para mí es un candidato que quiere sumar de todos lados. Y la tiene fácil en algún sentido porque enfrente tiene un gobierno No, que además, se como cae. ya todo el mundo lo presume ganador, se anotan todo. Se anotan todo, viste que el triunfo es así, siempre conseguís un montón de Ahora, voluntarios. después, Va a tener que elegir. Y ahí los caminos son bastante fáciles. Yo creo que no son inmediatos, pero en algún momento va a tener que elegir dónde pararse. Nosotros hoy, yo creo que es una crisis distinta que las otras, pero es muy dramática porque no tenemos dólares y no sabemos de dónde los vamos a sacar, porque ya no podemos emitir, no podemos pedirle a nadie. ¿Quién dijo que no sabemos? Me parece que ellos sí saben a quién se lo van a sacar. A alguien se lo van a sacar. Al campo le van a sacar un poco, Bueno. pero no todo, porque necesitan mucho. Y tienen que ver qué hacer con el Fondo Monetario Internacional, porque es muy fácil decir hoy, no le vamos a pagar, vamos a exigir un nuevo plan. Pero, y eso quiere decir cómo va a estar con Trump. Y todos los signos que está dando Alberto son contrarios a Trump. Viste, ahora se va a México. Bueno, a otros lugares mucho no puede ir. Pero me parece que son todos signos que si los tienen mal, si está mal con Estados Unidos, está mal con Brasil, y somos tan dependientes de Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Bueno, fue a verlo a Lula, fue a verlo al paisano uruguayo, fue a ver a los socialistas de España, fue a ver a los socialistas de Portugal. Me parece, va ahora a México, me parece que está medianamente claro lo que quiere. Y además es como autor de una frase, de una idea, que es estar en contra de aquellos gobiernos progresistas, socialistas, que llegaron al poder y que por las restricciones que impone el poder se hicieron, digamos, como de derecha. Él está en contra de eso y dice, o siempre decía, que eso no le iba a ocurrir a él. Probablemente le ocurra, tal vez se resista y pase 2 o 3 meses en eso, pero yo no le veo otra salida, porque ¿de dónde va a sacar lo que necesitan? Vos podés decir, el Fondo Monetario, como dicen ahora los kirchneristas, los albertistas, lo que sean, le prestó a Macri. No, le prestó a la Argentina y tenés que devolver mucha plata, ¿eh? Mucha plata el año próximo y mucha plata en el 2021. Lo va a tener que devolver él. Podrá acusar a Macri, al fondo, todo eso, pero tiene que devolverlos él. Entonces yo creo que es muy estrecho el sendero. Creo que va a terminar haciendo esa política que él hoy reniega y tendrá, como buen peronista y buen político, los argumentos del caso. Tal vez demore 2 o 3 meses, pero la situación es tan dramática que va a pasar poco tiempo hasta que haga eso. ¿Qué otra cosa va a hacer? No sé, vivir con lo nuestro es un concepto que estuvo siempre en la cabeza de alguna gente. Para vivir con lo nuestro tenemos que hacer un ajuste machazo. Ahora, mucha gente cree que ya se hizo el ajuste y que ahora viene la fiesta. Pero perdón, los trabajadores padecieron el ajuste. Es verdad. Los jubilados padecieron el ajuste. ¿Pero para qué? Para gastar en un gasto público que todos sabemos bien está totalmente desmadrado y que eso es la herencia de él. Los movimientos sociales. Macri les ha dado más poder que el que les dio Cristina. Es decir, hoy los movimientos sociales terminan con Macri más empoderados de lo que estaban con Cristina. Manejan un montón de plata, aproximadamente 420 millones de dólares al año. Son 269.000 planes sociales. Se los dio en el 2016 y sucesivo Macri. Bueno, todo eso hay que pagarlo. Alguien lo va a tener que pagar. Eso, nosotros lo supongo que eso, obviamente siempre pagamos nosotros, pero eso está, digamos, en la nómina. Acá lo que importa es cuál es el extra. Porque ¿qué clase de política va a poder hacer Alberto si no tiene un extra? Sí, él tiene, para lo que están diciendo, bueno, el Fondo Monetario Internacional, esto no lo va a poder pagar. Bueno, hay otro programa que se llama de asistencia. Facilidades extendidas. Pero ahí te exigen reformas, te dan la plata, pero tenés que hacer una reforma previsional, todo lo que no hizo Macri, que yo creo es el peor legado que deja Macri, un gobierno de centro-derecha que no hizo lo que se esperaba de él, que eran las grandes reformas. Se las deja también a Alberto. Y Alberto la va a tener que hacer. ¿Quién la va a hacer? Mirá, vamos a ver tal vez un peronismo. Para mí, lo más probable, vamos a ver un peronismo haciendo una reforma previsional, extendiendo
la edad jubilatoria. Perdón. Hoy ya la gente del Banco Provincia no quiere más el régimen que le impuso Vidal de jubilarse a los 65, quieren volver a jubilarse a los 57. Bueno, yo también querría, ¿quién no? Pero me parece que, no sé si esa es la dirección. Creo que no va a ser esa. Creo que va a ser al contrario, todos los regímenes, hay regímenes escandalosos, ahora todos nos sorprendemos por Chubut. Ahí los empleados públicos se jubilan a los 53 años, y si tenés 30 años y no tenés de servicio y no tenés 53, te jubilás igual. Entonces no puede ser eso. En Córdoba pasa lo mismo. Los cordobeses están muy orgullosos, claro, generan un déficit que después lo paga la nación. Bueno, en realidad lo pagó Macri con la plata de uno. Lo pagó Macri, eran 2.600 millones de pesos. Claro, así es fácil ser querido por la gente, pero eso no puede ser. Ahora, Ceferino, vos estás como augurando que Alberto va a ser quizá otra persona obligado por las circunstancias. Sí, yo creo que sí. Es un pragmático. Ahora, ¿no estás demasiado contagiado del mundo empresario que quiere ver eso? Puede ser, siempre hay, viste, en los análisis, el contagio de donde uno está. De dónde uno está. Ahora, el mundo empresario también tiene sus intereses. Ellos quieren que el ajuste lo hagan otros. Quieren la reforma previsional, pero, por ejemplo, cuando vos le decís, pero los subsidios económicos son muy fuertes, ¿eh? Bueno, ahí también va a tener que haber una poda racional. Hay algunas cosas que obviamente que se tienen que subsidiar, pero no todas las actividades y no todo nivel. Me parece que hay que hacer un ajuste y reformas razonables, que no la pague un sector, pero que no la pague siempre el mismo sector, porque este desmadre yo creo que nos ha llevado a todas las crisis, ¿viste? Las crisis sí. Han siempre sido crisis de exceso. Los mismos problemas con las mismas soluciones. Pregunta final policial. Dame nombres. ¿Quiénes van a ser los empresarios que van a rodear a Alberto Fernández? Bueno, yo creo que... Digo para cerrar bien el programa. Claro, qué problema, ¿no? De los sectores te puedo decir... No. Para mí, salud, claramente. Hugo Sigman, muy importante. Muy importante por lo que es él. Bingo. Por lo que es él, porque además él piensa eso, él habla de la responsabilidad social y demás, y va a ser una gran oportunidad para que la veamos en acción. Yo estoy muy curioso por eso, le tengo mucho aprecio y admiración por Sigman, y ahora tiene una gran oportunidad para todo eso que dice en Le Monde Diplomatique, lo vamos a ver. Bueno, ya estuvo en la época de Kirchner, ahora tiene un pie con Cristina y un pie con Alberto. Pero ahora me parece que está más decidido dicen, ha formado un grupo, un team de economistas, y me parece más comprometido también con el país. Son ideas muy interesantes por provenir de un empresario. Siempre le hemos dicho a los empresarios que no se comprometen. Este parece ser ahora sí definitivamente comprometido. Creo que es un empresario importante. Después hay otros, pero va a haber más, porque acá los empresarios, como en todos los países, viene la ola triunfadora. Y son todos, generalmente, como dicen en Brasil, siempre somos oficialistas. Lo que pasa es que el oficialismo cambia a veces. Parecen periodistas. Te doy el angelito. Gracias. Te doy el vino, te despido, nos trajiste el libro. La crisis. El de las 12 noches de Ceferino Reato, la salida de la Rúa. Y no le pregunté cómo va a ser la salida de Macri, pero lo dejamos para otro día. Gracias, Ceferino. Buenas noches a todos.